Ya hemos definido riesgo y riesgo lo hemos definido combinando dos elementos, dos factores, que es la probabilidad y el impacto. Probabilidad por impacto es igual al riesgo y es la probabilidad, recordemos cuál es la conceptualización o cómo debemos definir riesgo, y es la probabilidad de que un sistema o proceso no logre adecuadamente el objetivo para el cual fue diseñado, y eso puede llegar a generar un impacto negativo para el sistema al que pertenece. Esa es la conceptualización de riesgo. Entonces, acá partimos de la idea de que combina dos factores, como indica el principio, que está dado por la probabilidad. O sea, acá debemos responder a la pregunta: ¿qué tan probable es que ocurra un evento de riesgo, el evento no deseado? ¿Y qué tan grave sería si llegaría a materializarse o llegaría a ocurrir el riesgo? Ahí estamos hablando entonces del impacto. Tanto la evaluación del riesgo inherente como el riesgo de control, porque tenemos que tener en cuenta de que en auditoría hay distintas categorías de riesgos que van a definir el riesgo de auditoría, y ese riesgo de auditoría está dado por la posibilidad de que el auditor emita un juicio que es como objetivo, que tiene como objetivo principal, emita un juicio, una opinión técnica sobre el objeto de auditoría, que son los estados contables, inadecuada. Cuando esos estados contables contienen errores que tienen un impacto tan significativo o material que influyen en las decisiones de los usuarios. Ese es el riesgo de auditoría. Y ese riesgo está definido por el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Tanto el riesgo inherente como el riesgo de control, que nosotros lo vamos a combinar dentro de las actividades de planeamiento, ya aceptado el encargo y nos posicionamos en la etapa de planificación. Entonces vamos a hacer, al tomar conocimiento del negocio, del cliente que estamos por auditar, empezamos a identificar, empezamos a evaluar factores de riesgo inherente que amenazan los objetivos, que son múltiples, que se plantea la organización, y que, por supuesto, eso nos va a conducir, nos va a llevar a los efectos de alcanzar otro objetivo de auditoría, además de emitir el juicio, que es de ser eficiente en el desarrollo de la tarea, nos va a llevar a que evaluemos, efectuemos un relevamiento de los sistemas o los procesos que son más críticos, más relevantes. Entonces ahí vamos a evaluar también el riesgo de control. Entonces, cuando combinemos los factores de riesgo inherente y los factores de riesgo de control, eso nos va a permitir definir cuál es el camino, o sea, el enfoque de auditoría en nuestra planificación, para poder acumular a lo largo de ese camino la evidencia suficiente y adecuada, la evidencia, como le llaman las normas argentinas, válida y suficiente. Entonces, debemos, al combinar esos riesgos, debemos determinar la magnitud, la severidad de esos riesgos, tanto el riesgo inherente como el riesgo de control, y esa magnitud o severidad resulta o es consecuencia o es producto de combinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría si el evento ocurre. O sea, en la evaluación, tanto en la evaluación del riesgo inherente como el riesgo de control, se basa en esos dos factores que son sumamente importantes. Sabemos que el riesgo inherente se refiere al riesgo propio de la naturaleza de las operaciones que la empresa desarrolla. Es el riesgo natural de que ocurra un error, una irregularidad, antes de ser considerados los controles internos, y el riesgo de control surge cuando los controles internos no son adecuados. Entonces, o posiblemente, o sea, puede que haya un probable problema de diseño o funcionamiento, y también tenemos que evaluar la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado y el impacto. Esa probabilidad, por ejemplo, hay factores a considerar como la falta de segregación de funciones, como por ejemplo controles manuales en lugar de controles automatizados, porque los controles manuales llevan muchas veces o conducen a un error humano más
manifiesto que lo que puede llegar a ocurrir en un control automatizado. La falta de supervisión, por ejemplo, eso es factores o son factores a considerar que tienen vinculación con la probabilidad cuando estoy evaluando la magnitud del riesgo de control. Y el impacto es que si el control falla, ¿qué tan grave sería la consecuencia? Por ejemplo, un error que ha sido detectado de manera inoportuna o tarde puede tener un impacto en los estados contables, porque hay errores en ingresos o costos, o en el cumplimiento normativo, o en las operaciones, como por ejemplo pagos indebidos o fraudes que no han sido detectados oportunamente. Ahora, acá la cuestión se debe centrar en cómo tenemos que medir y calificar al riesgo. Y para medir o calificar el riesgo, como decía recién, debemos combinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo en una auditoría y por el otro lado el impacto. Cuando hablamos de la probabilidad de ocurrencia, vamos a destacar o debemos destacar dos enfoques posibles o principales que están relacionados con la medición en base a estadísticas históricas, o sea, la probabilidad de ocurrencia considera o debemos considerar que existe ese enfoque donde la medición en base a estadísticas históricas es un método que se basa en el análisis de eventos que han ocurrido en el pasado para poder estimar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Se requiere en ese caso contar con datos históricos que resulten ser confiables, lo que es más común en empresas grandes o sectores que estén altamente regulados, más que en un contexto de las pequeñas y medianas empresas, ya que en este caso esa metodología es menos viable debido a que los sistemas no son tan formales como en las grandes empresas. Por ejemplo, un banco puede calcular el riesgo de incumplimiento de pago de los clientes en base a datos históricos de morosidad. Por ejemplo, en una empresa aseguradora, el cálculo de las probabilidades de siniestros se basa en estadísticas de años anteriores. También otro enfoque para poder calificar la probabilidad de ocurrencia es la medición en base a factores que dificultan la consecución de objetivos. En ese enfoque, en lugar de basarse en eventos pasados, se identifican factores presentes en la organización que incrementan o disminuyen la probabilidad de que el riesgo se materialice. La valoración del riesgo va a depender de la existencia y el impacto de esos factores, como por ejemplo, si en una empresa fabril o manufacturera no hay una segregación de funciones en el área de compras, o sea que se concentra la operación en una misma persona, la que solicita, la que aprueba y la que recibe los materiales, entonces la probabilidad de fraude o sobrefacturación es muy alta. En una empresa, por ejemplo, de servicios que depende de un solo cliente, por ejemplo, para el 80 representa el 80% de los ingresos, entonces la probabilidad de un riesgo de continuidad del negocio es mucho más grande que cualquier problema ante cualquier problema con ese cliente. Entonces eso es lo que hay que tener en consideración. Ahora, el impacto de un riesgo de auditoría o en la gestión empresarial se mide en función a cómo afecta el resultado de un proceso cuando el riesgo se materializa. Entonces acá hay distintos niveles de impacto de riesgo. Tenés el alto impacto, o sea, cuando se da la interrupción total o el resultado es inservible del proceso o sistema, ahí en ese caso el proceso queda completamente detenido o el resultado obtenido es tan defectuoso que no puede ser utilizado. Generalmente ese nivel de impacto tiene consecuencias graves en la organización, como por ejemplo pérdidas económicas muy significativas, incumplimiento de regulaciones, la paralización del proceso productivo, o se pierde un cliente que es clave, muy importante para la empresa, y por ejemplo en una auditoría financiera un error en los estados contables provoca que la empresa emita información
errónea al mercado, y lo cual eso conduce a sanciones o, por ejemplo, de entes reguladores, o conduce a la pérdida de la confianza de los inversionistas. Por ejemplo, una empresa industrial que existe una falla en la materia prima hace que todos los productos de una línea de producción tengan que descartarse. En los sistemas informáticos, por ejemplo, el riesgo de ciberataque en empresas que hace un uso dominante de las tecnologías de la información, entonces un ciberataque deja inaccesible la base de datos, impidiendo cualquier operación que desarrolle la empresa. El impacto medio, que en realidad lo que genera es un retraso o resultados con fallas, pero es utilizable con ciertas restricciones. Ahí el proceso no se interrumpe completamente, pero su ejecución sufre demoras o desviaciones. El resultado final no es el que espero, no es el ideal, pero aún puede ser utilizado con algunas limitaciones. Por ejemplo, en una empresa industrial o en una empresa fabril, un lote de productos que yo he procesado que tenga defectos que resulten ser menores, pero puede que sea vendido en el mercado con un descuento, o puede que, en el caso que se admita, puede que se requiera un reproceso. Ahora, el impacto bajo, en ese caso la desviación es menor, pero aún utilizable. El riesgo se materializa, pero no afecta de una manera significativa la ejecución del proceso. Allí el resultado obtenido no es exactamente el esperado, pero cumple con los requisitos mínimos para que pueda ser utilizado. Por ejemplo, en una empresa manufacturera, una empresa industrial, un producto que tiene un ligero cambio de color, por ejemplo, pero sigue cumpliendo con su función. Por ejemplo, en servicio al cliente, un retraso de minutos en la atención a un cliente no afecta, digamos, significativamente su satisfacción, suponiendo que ese sea el objetivo principal de la empresa. Entonces, en auditoría, la combinación de probabilidad e impacto va a determinar la magnitud, la severidad del riesgo y cuáles son las acciones que deben tomarse para mitigarlo.